Bueno, vamos a arrancar con teorema de Tales, que también se mezcla lo que venimos viendo de razones y proporciones. Primero, rectas paralelas, ¿sí? Las paralelas son aquellas que tienen la misma distancia entre sí, no se van a cortar, ¿sí? Entonces, acá tenemos paralelas, las vamos a nombrar con las letras mayúsculas H, I y J, puede variar obviamente. Y después tenemos dos transversales, R y T, que cortan a las paralelas, ¿sí? Sin, por ejemplo, si las cortarían formando un ángulo de 90 grados, serían perpendiculares. Como las cortan y no forman ningún ángulo en particular, se llaman transversales, R y T. Si ustedes se fijan, me quedan estos puntitos, en algunos ejercicios no van a estar, ustedes lo pueden agregar y ponerle la letra que quieran, donde se cortan las paralelas con las transversales, en esa unión vamos a poner los puntos y le asignamos las letras que nosotros queramos. ABC, DEF en minúscula, ¿sí? Para no confundirlo con las mayúsculas que son las rectas. Esto quiere decir paralelo y transversal, que a veces se pone medio de costado. Pero bueno, transversal son R y T en este caso. ¿Cuáles son los segmentos que me quedan formados? Me quedaría el segmento AB, que se escribe de esta manera, AB, me quedaría BC, y me quedaría AC también, ¿sí? Desde acá arriba hasta el final, hasta abajo. Esos segmentos que les acabo de nombrar están solamente en la transversal R. Si yo voy a la transversal T, voy a tener DE, que es este de acá. Voy a tener EF, que es este de acá. Y también voy a tener DF, desde acá hasta acá abajo. Y esos segmentos están sobre la transversal T. ¿Sí? Bien, antes de ver lo que se denomina el teorema de Tales, vamos a ver cuáles se llaman segmentos correspondientes. Primero, vital, tienen que estar entre las mismas paralelas, o sea que estas son las paralelas, bueno, los segmentos tendrían que estar entre las mismas paralelas. Entonces, están entre las mismas paralelas y en distintas transversales. O sea que, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el segmento correspondiente de AB, tengo que buscar un segmento que esté entre estas dos paralelas, entre H e I, y a su vez esté en la otra transversal. Así que el segmento correspondiente de AB es DE. Entonces, acá yo podría poner DE. DE. Perfecto. Bien, ¿cuál es el segmento correspondiente de EF? EF está acá, ¿no? Está entre las paralelas I y J. Entonces, ¿cuál es el segmento correspondiente? Tiene que estar entre las mismas paralelas, pero en la otra transversal. Así que va a ser BC, entonces. Ponemos acá BC. Perfecto. Tengo un ejemplo más. ¿Cuál es el correspondiente de DF? Bueno, DF está entre las paralelas H, J, ¿sí? Entre H y J. Entonces, ¿cuál es el segmento que está entre H y J, pero a su vez está en la otra transversal? Va a ser entonces AC. Bien, ahí entonces tenemos los segmentos correspondientes. Tienen que estar entre las mismas paralelas, pero en distintas transversales. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, visto porque los segmentos correspondientes son vitales para poder aplicar bien el teorema de Tales. Teorema de Tales dice, si dos rectas son cortadas por tres o más paralelas, resulta lo siguiente. Los segmentos formados en una transversal son proporcionales a los segmentos correspondientes, por eso lo aclaramos de ver recién, formados en la otra transversal. Y ven que acá aparece la palabra proporción, que es lo que nosotros estábamos trabajando. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Numérico, teniendo en cuenta estos datos que tenemos acá. A, B, C, D, E, F, ¿sí? A ver, antes de empezar con los números, supónganse que tenemos que armar una proporción. Lo que yo voy a tener que hacer para armar esa proporción va a ser primero elegir dos segmentos que correspondan a la misma transversal, ¿sí? Esos dos segmentos pasarían a ser numerador y denominador. Y después, para armar la proporción,
del otro lado tendría que elegir otros dos segmentos que sean correspondientes a los que yo acabo de elegir en primer lugar. Entonces, por ejemplo, si yo pongo BC y también pongo, fíjense que tiene que ser de la misma transversal, no puedo mezclar. No puedo poner BC y DE, por ejemplo, porque ahí estarían en distintas transversales. Entonces, acuérdense que la proporción son igualdad entre dos razones. Entonces, si yo elijo BC de una transversal, por ejemplo, podríamos poner AB acá. ¿Ven? BC y AB son de la misma transversal. Acá lo puedo poner como yo quiera. Ahora, cuando yo voy a armar acá la proporción, sí o sí voy a tener que elegir los segmentos correspondientes. Entonces, ¿cuál es el correspondiente de BC? ¿Cuál es el que está entre las mismas paralelas, pero en la otra transversal? Sería EF. Entonces acá ponemos EF. EF. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el correspondiente de AB? ¿Cuál está entre las mismas paralelas, pero en otra transversal? Sería en este caso DE. Está entre H e I. En vez de estar en la transversal R, está en la transversal T. Entonces vamos a poner DE. Ahí está. A ver, yo una vez que armé la proporción, ya está, porque aplico la propiedad fundamental, que es con lo que venimos trabajando nosotros. No es que se va a complicar más. Pero es importante esto de poder armar bien la proporción. Entonces, elijo cuáles son los segmentos de una transversal y después, para armar la otra, tengo que buscar los correspondientes. Acá era en general. ¿Qué pasa si yo me tengo que fijar con unos datos? Por ejemplo, tengo AB, tengo DE, tengo EF y me falta BC. Bien, en ese caso, cuando yo arme la proporción, tengo que fijarme bien cuáles son los segmentos que están en la misma transversal, porque esos van a ser los que van a ser numerador y denominador de un lado. Los otros voy a buscar los correspondientes. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, a ver, tengo AB. Primero vamos a armar la proporción. Tengo AB. Bien. Ahora, ¿cuál es el otro que puedo poner abajo de denominador? Sabiendo que sí o sí tiene que estar en la misma transversal. Entonces, si tienen dudas, lo buscamos acá. Yo tengo DE y EF. Si ustedes se fijan, DE y EF son de la otra transversal, no de AB. Entonces, vamos a tener que elegir sí o sí BC, que pertenece a la misma transversal. Entonces ponemos acá BC. Perfecto. Ahora del otro lado ya sé que van a ir estos dos que son de la otra transversal, pero no los puedo poner en cualquier orden. Tengo que sí o sí buscar los correspondientes. Entonces, ¿cuál es el correspondiente de AB? Es DE. Bueno, perfecto. Entonces acá arriba va a ir DE. ¿Y cuál es el correspondiente de BC? BC, EF. ¿Listo? Recuerden, entre las mismas paralelas, pero en distintas transversales. Ahí está. Ahora voy a reemplazar con mis datos 3 centímetros. Les vuelvo a repetir que esta parte ya tiene que salir porque ustedes hicieron hasta ecuaciones con proporciones. BC no lo conozco. DE es 5 centímetros. Y EF es 7 centímetros. Por eso acá en el ejercicio pueden estar mezclados, pero ustedes tienen que saber identificar cuáles pertenecen a la misma transversal y a la vez armar los correspondientes para la otra. Bueno, acá me quedaría multiplicar los extremos. Me quedaría entonces BC por 5 es igual a 3 por 7. ¿Sí? BC es igual a 3 por 7, 21, dividido 5. Lo podemos dejar ahí como fracción, 21 quintos, o hacer la división. 21 dividido 5. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es válida. Siempre que si lo van a dejar en fracción, fíjense si se puede simplificar. Bueno, y acá vamos con otro ejemplo. A ver, nuevamente lo mismo. Me falta AC. Entonces armo la proporción. Primero AC. Esto lo arman como ustedes quieran, siempre y cuando respeten que los segmentos sean de la misma transversal y a la vez del otro lado estén los correspondientes. AC
pertenece acá a la transversal R. Entonces el otro también tiene que pertenecer a R, así que en este caso va a ser AB. Perfecto. ¿Cuál es el correspondiente de AC? AC tiene que estar entre las paralelas H y J. ¿Cuál está? Bueno, en este caso va a ser el DF, ¿sí? Entonces acá ponemos DF. ¿Y cuál es el correspondiente de AB? AB, DE. ¿Sí? Está entre las mismas paralelas, pero en distinta transversal. DE. Perfecto. Bueno, por eso es importante este paso, porque después ya está, solo me queda reemplazar. Como no sé cuál es AC, sigo poniendo lo mismo. AB es 5 centímetros. DF es 8 centímetros. 8 centímetros. Y DE es 4 centímetros. Bueno, aplicamos la propiedad fundamental. Me quedaría AC por 4 centímetros es igual a 5 por 8 centímetros. Bueno, ahí está. AC entonces va a ser igual a 5 por 8, 40. Y este 4 pasa dividiendo, ¿no? En este caso, AC va a valer entonces 10 centímetros. ¿Listo?